Hola a todos, bienvenidos a este espacio de conversaciones con Carolina Toro. Hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que tengo que confesar que tuve que cazar un poco dentro del mercado, no lo conocía y además me alegra mucho conocerte, Mauricio. Bueno, para todos, este es un espacio que hemos creado desde IT Hunters. Como todos saben, somos un headhunter especializado en temas de tecnología y bueno, mi pasión está muy vinculada con estos temas. Y desde hace varios años blockchain cada vez viene cogiendo más y más fuerza en el mercado. Así que encontré a Mauricio Tovar, se los presento. Mauricio es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional, tiene un máster en creación y gestión de empresas innovadoras y de base tecnológica de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Nodo Colombia de Alianza Blockchain, cofundador de Blockchain Colombia, codirector de Inti Colombia y cofundador y CEO de True. Bienvenido, Mauricio, a este espacio donde yo misma te confieso voy a aprender también muchísimo, así que gracias por compartirte. Y bueno, empezamos como a las personas que nos están viendo contando un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo terminas tan metido en estos temas de blockchain? Carolina, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto poder estar acá y compartir y aprender juntos. En realidad, creo que eso va a ser lo más interesante. ¿Cómo comencé? Fue una historia bien curiosa. Digamos, yo vengo trabajando desde que me gradué en el año 2007 de ingeniero electrónico y antes ya trabajaba en proyectos y siempre en tecnología. Y por allá en el año 2016 tal vez, un poquito antes, un primo me empezó a decir, ve Mauricio, tú deberías escuchar sobre una nueva tecnología, se llama en ese momento Bitcoin, se hablaba del tema de Bitcoin muy fuerte, y es una moneda y es digital, y a mí la verdad nunca me interesaban los temas fintech ni financieros, y no le paraba muchas bolas, y un día dio la casualidad de que en un grupo de gente que trabaja en tecnología pusieron una invitación a un meetup en temas de Bitcoin y blockchain por la mañana y también me llegó otra invitación para otro evento en la noche en temas de Bitcoin. Entonces yo dije, bueno, esto ya es como muchos temas, vamos a escuchar, porque pues uno metido en tecnología. Entonces fui a la primera conferencia que era un desayuno con un argentino. Y él habló de Bitcoin y la verdad fue que no entendí absolutamente nada. Entonces, como no entendí nada, dije, tengo que ir a la segunda para ver si entiendo algo. En la segunda, en cambio, tampoco entendí nada. Es bastante complejo, pero fue muy interesante ver a desarrolladores de software hablando de programación de dinero. Y entonces estaban allí ellos y se programa así, y yo, pero son desarrolladores de software y están hablando de dinero. Normalmente esos dos mundos no están. Y me llegó una pregunta que yo creo que es con la que nos hackean a todos y es, oiga, ¿y se puede generar dinero aparte de los bancos centrales? Hay algo que está creando dinero aparte, pero se supone que son los únicos que generan dinero, ¿no? Y eso cómo se respalda, porque se supone que el dinero que uno utiliza tiene respaldo y esto como... Entonces, me quedaron lo mejor que le puede quedar a una persona como yo, que son preguntas. No entendí nada. Y con esas preguntas me fui a investigar, ¿no? Y entonces no les voy a contestar el tema del dinero para que ustedes también averigüen, para hackearlos también a ustedes y que vayan y miren cómo se respalda el dinero y demás y cómo se genera el dinero. Y ese es un tema que deberíamos analizar todos, ¿no? Porque, digamos, cómo funciona el dinero nunca nos lo enseñan. Y es algo de lo más importante que utilizamos todos los días, pero es como vetado eso, ¿no? Eso en el colegio nadie te dice tal, y cuando tú preguntas, no, el Banco Central, y no pregunte, ¿no? Porque es como que ahí se basa todo y tal. Y detrás hay unas historias increíbles que les van a fascinar cuando entren a ver la investigación. Pero como nosotros trabajamos mucho con el sector público, empezamos a ver qué es lo que hace Bitcoin. Es que tú puedas hacer transferencias de una persona a otra sin necesidad de una entidad financiera o sin necesidad de un banco central. Y es muy interesante, por primera vez en muchos siglos eso se podía hacer. Antes se podía hacer persona a persona o siempre lo podemos hacer con el efectivo, pero por medios digitales hacer transferencias a muchas personas o a alguien que está muy lejos, siempre necesitamos un intermediario. Y ahora esta tecnología permite hacerlo. Entonces es fácil pensar, oye, ¿y esto lo puedo hacer en otros sectores de la economía?
o lo puedo hacer en otras aplicaciones. Y entonces empecé a encontrar una aplicación que se llama los contratos inteligentes, que utiliza blockchain. Y los contratos inteligentes no son ni tan inteligentes, son más bien lentos, y no son exactamente un contrato, pero básicamente lo que permite es que cosas que tú programas se ejecuten cuando las condiciones se dan, igual que en una programación tradicional. La diferencia que hay es que ese código que tú programas queda replicado en miles de computadores y conectado a través de un protocolo. Eso puede sonar complejo, pero lo que les quiero decir es que cuando pones ese código en blockchain o en esa cantidad de computadores, para eliminar algo, para cambiar algo que ya ha sido registrado, como ese contrato, tendrías que hacerlo en la mitad de los nodos al tiempo y poniendo una gran cantidad de cómputo, que es algo casi imposible en este momento. Entonces, tienes la confianza de que un contrato no se va a poder modificar ni por la otra persona, ni tú lo puedes modificar, ni ningún tercero. No puedes contratar a un hacker para que lo modifique. Entonces, genera esa confianza entre dos partes para firmar un contrato. Y eso tiene unas aplicaciones muy, muy interesantes. Y nosotros empezamos a utilizarlo en votaciones, en registro de propiedad de tierras con la Agencia Nacional de Tierras, en certificaciones académicas, por ejemplo, cada uno de nosotros y ustedes en el Headhunter tienen que verificar que las personas han hecho las formaciones que dicen haber hecho. Y eso no es un proceso fácil, llamar a las universidades, mandar correos, dar con la persona que realmente sabe. Y aún así, nos encontramos con casos, por ejemplo, de políticos de alto perfil que dicen o registran en sus hojas de vida tener un doctorado y no lo tienen. Y los periodistas van y hacen todo ese rollo de llamar y demás y encuentran que no lo tienen. Y así también nos pasa en las empresas privadas. Hay mucha falsificación de documentos lastimosamente. Entonces, ¿cómo a través de una plataforma verificar eso? Simplemente con el PDF, llevarlo allá y no necesitas ningún intermediario. Ese tipo de cosas. O cómo poder registrar tu propiedad de la tierra y que no pueda ser modificada por métodos administrativos como lastimosamente pasa. O que el voto que tú registras sea un voto que se respete, que quede allí, que no se pueda eliminar. Y recientemente también hicimos un proyecto con la Procuraduría General de la Nación para registrar, todo un proceso de una licitación con el Foro Económico Mundial, con un poco de actores, en blockchain, para darle transparencia a ese proceso. Entonces esa fue como la historia. Terminé siendo como hackeado con Bitcoin y luego empecé a mirar como otros sectores, sobre todo hacia el sector público, lo podemos aplicar, y así lo hemos aplicado desde el grupo de investigación de la Universidad Nacional, y ya después creamos una startup y bueno, ahí sí estamos un poquito más dedicados al sector privado, ¿no? Que este grupo de investigación es lo de INTIC Colombia. Cuéntanos un poquito de ese grupo, ¿de qué se trata? ¿Tú lo estás liderando? Sí, ese grupo podemos llevar, eso nació en 2009, nació al mismo tiempo que nació Bitcoin. Esta es una tecnología muy joven que nació con Bitcoin el 3 de enero de 2009. Yo no recuerdo exactamente el día en que fundamos INTIC Colombia, pero fue en el 2009. Y por supuesto, siempre hemos trabajado en tecnología, no siempre en blockchain. Desde comienzos del 2016 empezamos a trabajar en blockchain. Y lo que queríamos era ver cómo las tecnologías pueden ayudar a la sociedad. Y incluso fuimos por unos grandes proyectos y ejecutamos proyectos en temas de educación y tecnología, en temas de industrias creativas, en temas también de turismo, más o menos por unos 18.000, 19.000 millones de pesos, una cosa así, unos proyectos. Y después ya encuentro blockchain y de a poco empecé a quitarme responsabilidades de los otros temas y empecé a dedicarme 100% a blockchain, porque realmente me parece que puede transformar el mundo, y creo que ya lo he empezado a hacer en realidad, y que cada vez va a ser más así. Y pues básicamente me gusta mucho decir, porque digamos, uno es la cara que aparece, no es la cara bonita, uno es la cara simplemente. Pero detrás hay un gran grupo de personas que están trabajando, y pues uno tiene la fortuna de transmitir el mensaje, pero nunca se pueden hacer cosas uno solo. Siempre eso es un equipo de gente. ¿Quiénes son las otras personas? ¿Son exalumnos de la universidad o quiénes están ahí? Son compañeros, son profesores. Por ejemplo, el CTO que lidera se llama Ángel Rendón. Él comenzó trabajando con nosotros en blockchain siendo un estudiante de la universidad, aunque tenía más de 15 años de experiencia de desarrollo
de blockchain y con nosotros hizo pasantías, se graduó, ahorita somos socios y cosas así. Y también hemos tenido estudiantes, hemos tenido egresados, ahorita ya estamos contratando gente incluso de otros países, porque esta pandemia, somos una empresa que no tiene oficina, o sea, somos una empresa de trabajo remoto. Y pues cuando trabajas así, tienes esa cultura, ya no tienes que pensar solo en gente de Bogotá. Es que puedes pensar en gente de todo el mundo. Es más, no, ni siquiera tienes que pensar en personas que hablen español. Si todos en el equipo pueden hablar inglés, pues podemos empezar a contratar personas en inglés y demás. Entonces, que hablen inglés, perdón. Entonces, va cambiando. Ahorita, por ejemplo, el otro socio se llama Diego Mazo. Es un duro en temas de experiencia de usuario y diseño para blockchain. Entonces, porque no es solamente el tema técnico, ¿no? O sea, esto lo tiene que utilizar alguien y esta tecnología es un poco compleja. Entonces, quien habla el lenguaje entre la ingeniería y el usuario es el diseño. Entonces, nosotros le damos muchísima importancia al diseño y tenemos un equipo de diseño dedicado exclusivamente a que esa comunicación entre el usuario y blockchain se pueda dar de la manera más sencilla y natural. Entonces, el equipo ha ido evolucionando en ese sentido. Hemos tenido periodos que somos muy ingenieros, hemos tenido periodos en que somos un poquito más negocio y también ahora le estamos dando mucha fuerza al diseño, pero ahora estamos buscando el equilibrio, ¿no? Digamos, entre las tres cosas, el negocio, la ingeniería y el diseño. Y en Intic Colombia, ¿qué proyectos chéveres han hecho? Cuéntanos un poquito. Ha sido un viaje bien lindo. Intic Colombia es de la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Digamos, allí comenzamos haciendo unas hackatones con el Ministerio TIC, porque la verdad cuando nosotros comenzamos es que no había información ni siquiera en inglés, no había documentación. Para darte un ejemplo, cuando nosotros comenzamos como en 2016, Ethereum, que es la red que más hemos utilizado y que es más utilizada a nivel global en temas de contratos inteligentes, tenía 1 año de creada. Entonces no había documentación, o sea, nosotros nos tocó aprender casi que de la nada. Entonces lo que empezamos a hacer fue hackatones, empezamos a hacer meetups, porque de esa manera podíamos compartir lo que aprendíamos, pero también podíamos aprender de otros y acelerar esa curva de aprendizaje. Y ahí también pues fue que nació la Fundación Blockchain Colombia, de todos esos meetups y demás. Seguramente ahorita hablaremos del tema. Y en Intic Colombia, después de eso, empezamos a hacer los proyectos de votaciones con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el tema de registro de propiedad de tierras con la Agencia Nacional de Tierras y lo que antes era Colciencias, que ahora es MinCiencias, con recursos del MinTIC. Hicimos el tema también de certificaciones académicas y recientemente con el Foro Económico Mundial, que algo muy importante y que es muy significativo y de lo que estamos muy orgullosos es que a partir de ese proyecto, el Foro Económico Mundial sacó unos informes de recomendaciones a todos los países a nivel global de cómo implementar blockchain en licitaciones públicas a partir de la experiencia de Colombia, y el equipo que lo desarrolló fue el nuestro en Intic Colombia de la Universidad Nacional. Y es un muy buen informe, me parece a mí, porque no solamente habla de lo positivo, que es lo que a todos nos da el sesgo, ¿no? Tenemos como un incentivo a hablar solo de lo positivo, pero también dice las limitaciones y en dónde hay que mejorar para que la implementación sea mejor. Entonces creo que es un gran trabajo que hizo el foro con el trabajo técnico que nosotros hicimos en conjunto con ellos, de extraer esas experiencias, tanto las positivas como las negativas, porque eso es lo que realmente aporta. Yo siempre he dicho que cometemos muchas veces el error de salir y hablar de lo que nos sale bien. Pero normalmente cuando tienes un resultado positivo es porque has superado una cantidad de problemas de los que no hablas. Claro. Y la gente aprende más, no de lo que te sale bien, sino de cómo superaste esos problemas, ¿no? Sí. Entonces, ese informe lo recoge muy bien. O sea, digamos, nosotros no fuimos autores que lo escribiéramos, fuimos los que estuvimos detrás trabajando en lo técnico, pero creo que Ashley Landquist, que fue la líder en este proceso desde el foro, hizo un trabajo impresionante en eso. ¿Me acuerdas de esto? Hace algunos años me enteré de estas reuniones que se llamaban como fuck up meeting o no me acuerdo cómo se llaman. Sí. Y yo quedé sorprendida porque me pareció súper interesante el concepto, ¿no? Como de compartir lo que no hay que hacer para que no todos estemos perdiendo el tiempo. Me encantó también. Bueno, y cuéntame un poquito de True, que también eres cofundador, eres CEO. Cuéntanos un poquito de ese emprendimiento.
True es una startup que creamos hace 3 meses en medio de la pandemia. Por fortuna tengo amigos en la Cámara de Comercio que nos ayudaron a crearla absolutamente remota y que lo que busca es solucionar un problema que ya se viene viendo en el mundo desde hace años, pero que lastimosamente se ha acentuado en la pandemia. Y es que nuestra vida en Internet y cómo interactuamos en Internet nos ha facilitado muchas cosas y hemos encontrado unos servicios muy interesantes como Facebook, como Google, etcétera, o sea, todos estos grandes. Y entonces decimos, oiga, qué maravilla que con nuestros datos ellos han podido utilizar nuestros datos para, por ejemplo, darnos información estructurada mucho mejor, ¿no? Pero lastimosamente ese beneficio también se ha vuelto un poco en contra de nosotros. Perdón que se encendió el Google acá. Dije Google y tengo lo que, digamos, el asistente de Google, perdón, entonces se activó. Entonces, esos mismos datos que nos han dado tantos servicios interesantes, ahora pueden ser analizados de tal manera que pueden mostrarle a estas empresas y ahora a los gobiernos también quiénes somos, incluso sabiendo más de lo que nosotros sabemos sobre nosotros mismos, a tal punto que el escándalo de Cambridge Analytica, pues en una diferencia corta entre dos candidatos, terminó decidiendo que ganaba Trump en Estados Unidos sobre Hillary Clinton. No es que haya puesto el presidente, sino que había una diferencia pequeña, y engañando a la gente a partir de sus datos y de cómo hackearle sus decisiones en cuanto a votos, se puso un presidente, o sea, ese tipo de cosas. El presidente además, ¿no? No cualquiera. Presidente de Estados Unidos, exactamente. Y nosotros vamos poniendo datos y los vamos entregando y como que no tenemos conciencia y estamos perdiendo la privacidad en Internet. Y la privacidad es un derecho fundamental, porque la gente dice, no, es que yo no tengo nada que ocultar, entonces, ¿por qué te preocupa tanto la privacidad? Así no tienes nada que ocultar, ¿podrías entrar al baño con la puerta abierta? No, pues yo no entro. Bueno, pues, ¿pero qué tienes que ocultar? No, es que la privacidad es algo fundamental, porque además si sabemos que nos están mirando en todo momento, actuamos diferente a cuando sabemos que no nos están mirando. Entonces, si hay un ojo mirándonos permanentemente en Internet, y sobre todo en la calle, cuando hacen reconocimiento facial y todo esto, es muy delicado, porque cambian los comportamientos sociales y es un derecho fundamental que tenemos que proteger, el derecho a compartir lo que yo quiero compartir y nada más, y reservarme lo que yo me quiero reservar. Pero ahorita con lo del coronavirus y con toda la pandemia, entonces salieron también, no, vamos a hacer aplicaciones de rastreo y me tienes que poner toda la información y yo voy a saber dónde estás y con quién te reuniste y demás. Pero ¿cómo así? O sea, y me puedo proteger. Entonces, lo que busca True es proteger la privacidad de los usuarios en Internet utilizando ciertos métodos criptográficos y el uso de blockchain. Y básicamente lo que queremos hacer es que la gente pueda demostrar en Internet que son un humano, es decir, que detrás de la pantalla hay un humano sin revelar su identidad. Es lo que nosotros llamamos la prueba de humanidad. Es un producto que hemos venido desarrollando porque además hay una gran cantidad de problemas en Internet con los bots. Los bots también tienen esa dualidad de que nos sirven para indexar información, pero hay otros bots que son más o menos el 25% de todo el tráfico en Internet que le están dando clic a publicidad que nadie está viendo. La publicidad tú la pones, se supone para que la vea un humano, no para que un bot le dé clic. Y entonces te están cobrando, y eso es millones y millones de dólares en un fraude que hay. Entonces, si puedes demostrar que tú eres un humano, o si puedes demostrar que en tu página el tráfico que tienes es humano y no de bots, te puedes quitar esos problemas y no perder tanta plata con ese tema. Por ejemplo, en el caso de publicidad, pero en muchos otros casos. Entonces, lo que estamos tratando de resolver es eso, es darle mayor confianza al tráfico en Internet, darle mayor confianza al tráfico que tienen las empresas, protegiendo la privacidad de los usuarios, que sepan que pueden interactuar con un usuario y por qué tienes que saber la identidad en todo momento y por qué lo tienes que seguir y por qué le quieres extraer información.
¿por qué no cambiamos el modelo de que no me extraigas información, sino dame valor de otra manera? Sí. Y eso es lo que estamos buscando hacer con A mí me impactó mucho hace varios años, cuando el fundador de Facebook en alguna foto apareció con su pantalla tapada, ¿no? Y dije yo, ¿aquí qué está pasando, no? Como, si él lo está haciendo, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Como, sí. El tema es mucho más serio de lo que muchas personas creemos, ¿no? Sí, y es como esa historia de la rana que la metes en el agua y empiezas a subir la temperatura del agua, y cuando ya está suficientemente caliente ya no te puedes salir, ya es demasiado y ya perdiste tu privacidad. Y la gente se tiene que preguntar qué implicaciones tiene el perder la privacidad, como lo que pasa en China. En China la privacidad prácticamente no existe y la gente ni se lo pregunta, porque son otro tipo de culturas, pero eso también implica otro tipo de comportamientos y otro tipo de agresiones hacia la sociedad. Entonces, es un tema que nos mueve mucho, que nos preocupa mucho, a tal punto que dijimos hay que hacer una startup con esto y hay que tratar de buscar cómo solucionar este problema, no solamente en Colombia, sino en general, a nivel global. Qué interesante, qué interesante. Ya oiremos más de lo que están haciendo ahí. Bueno, y volviendo al blockchain, para las personas que nos están viendo y necesitan explicación de qué es blockchain para dummies, ¿no? O sea, como lo más básico, exactamente qué es el blockchain, porque como decíamos al principio, muchísima gente lo asocia a las criptomonedas, pero tiene otras aplicaciones. Entonces, ¿qué es y en qué otras cosas se puede aplicar? Ya nos habías contado un poquito. Sí, te doy dos definiciones, una, digamos, la que me mueve, y es que blockchain es una tecnología que nos permite repensar cómo funcionamos como sociedad. Y es que nosotros siempre hemos tenido la fortuna, porque tenemos la sociedad que tenemos, que hay que agradecer, gracias a las instituciones, ¿no? Y eso no es que esté mal. Las instituciones nos han ayudado a tener mucho de lo que tenemos ahora, pero lastimosamente las instituciones, las personas dentro de las instituciones, muchas veces acumulan poder o datos y los utilizan de mala manera. Incluso no es coincidencia de que Bitcoin nace justo en medio de la crisis de Wall Street de 2009. Y es más, el primer blockchain se llama cadena de bloques, y el primer bloque génesis de Bitcoin trae un mensaje alrededor de esa crisis de Wall Street, a partir del mal manejo que se dio en el sector financiero y que llevó al mundo a una crisis económica. Y que a este momento, a propósito, nadie ha pagado un día de cárcel, ¿no? Entonces, eso es una cosa también para mirar. Ya más técnicamente, entonces, el blockchain lo que permite es que podamos reemplazar esa confianza que ponemos en las instituciones y ponerla en una tecnología. Y que la labor que históricamente hacen las instituciones ahora la haga una tecnología que no tiene una persona detrás con malos incentivos de acumular poder o acumular datos para malas decisiones. Y que incluso a veces, en muchos casos, lo haga mejor. Entonces ya no necesitamos ese intermediario, sino que podemos ponernos en contacto para ciertos servicios persona a persona, sin necesidad de burocracia, sin necesidad de comisiones que hay que pagar en cada servicio, etc. Ya más técnicamente es básicamente una red de computadores a nivel global, que donde tú registras una información en uno de esos computadores, se replica casi instantáneamente en todos. Entonces, esa misma información o esa misma transacción queda registrada en todos a través de un protocolo y ya no lo puedes eliminar, y eso trae unas grandes ventajas en muchos casos de uso como los que te he presentado. Y en el caso de Bitcoin, tú puedes garantizar que el dinero va de una persona a otra a través de ese protocolo y no hay riesgo de que no sea así. Y va de manera casi instantánea y a costos muy, muy bajos, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con las casas de giro o bajo el sistema financiero, donde se pueden demorar, en el caso del sistema financiero, días, y en el caso de las casas de giro te pueden cobrar hasta un 12% dependiendo del país. Normalmente está 4, 5, 6%. Blockchain tiene algunos detractores, he oído algunos temas del uso de la energía, bueno, tiene algunos detractores que tienen como sus posiciones. Cuéntanos un poquito cuáles son las posiciones de ellos y cuál es tu postura respecto a las posiciones de ellos. Sí, yo creo que hay varias
Yo creo que hay unas muy válidas cuando dicen, y tienen razón cuando dicen en muchos casos, porque, digamos, antes de eso, blockchain sirve para ciertas cosas, para muy pocas cosas, para que sirva bien. Pero a la gente le gusta decir que sirve para todo, ¿no? Entonces, no, esto sirve para... No. Para la mayoría de casos es mejor una base de datos centralizada, te soluciona el problema y ya está. O un correo electrónico o un Excel. Pero a la gente le gusta ponerle blockchain a un problema que no lo necesita, ¿no? Entonces eso es... Vamos, entonces se genera también una expectativa muy alta que cuando alguien que conoce va y mira y dice, oiga, eso no sirve. Y tiene toda la razón. Entonces, siempre yo mando un mensaje, blockchain sirve para unas cosas muy específicas, es muy bueno en ciertas cosas específicas, pero para el resto de cosas hay otras tecnologías. Y eso es un mensaje importante, uno tiene que saber cuál es el problema, cuáles son las características del problema que quiere solucionar y ver si blockchain sí tiene las características o otra tecnología tiene las características. Como en muchas ocasiones, ¿no? La tendencia, la que se implementa, pero realmente no cumple para nada la misión para la que se implementó. Exacto. Entonces, eso creo que es una crítica que es válida, pero que a esos críticos les queda difícil cuando ya son los casos específicos donde sí funciona, ¿no? Ahí ya es mucho más difícil. Otra crítica, ahora que lo mencionas, del tema de la energía. Digamos, por ejemplo, redes de Bitcoin creo que ya están por el lado del consumo que tiene Chile y demás. Entonces, y sí, eso es un consumo altísimo y a todos nos debe preocupar, sobre todo un escenario que estamos viviendo de cambio climático, etcétera, que creo que es incluso más grave que el coronavirus. Pero hay que mirarlo en perspectiva. Yo, digamos, no estoy ni a favor ni en contra, ni soy especialista porque yo no trabajo en los temas de energía, pero sí hay unos elementos bien interesantes para ver y es que, digamos, el consumo de esta energía se da porque hay grandes capacidades de cómputo, sobre todo en China están como el 35%, pero alrededor de todo el mundo asegurando la red, perdón, es lo que se llaman los mineros, es lo que se llama la minería de estas redes. Es unos hangares de computadores conectados para asegurar la red, para no ponernos técnicos, porque hace más cosas que asegurar la red y asegurar las transacciones y demás. Entonces, la energía que se invierte o que se gasta es básicamente la energía de todos esos computadores que le están dando toda esa seguridad que tiene estas redes. Entonces uno se puede analizar, bueno, ¿y de dónde viene esa energía? Porque es que si tú utilizas energía costosa, entonces ya no te es rentable participar en estas redes. Aquí hay que coger la energía más barata, porque la mayoría de los gastos vienen de ahí. Una vez tú compras los equipos, digamos, esa es la inversión más fuerte, pero de ahí para allá, el mayor gasto que tienes es la energía. Y si tú pagas mucha energía, entonces no eres competitivo en el mercado y no estás ganando dinero. Entonces, curiosamente, las energías más sucias como el carbón, aquí en Colombia, pues es más costosa. Y en general es así en todo el mundo. Entonces, tú pensarías, los mineros no van y se hacen al lado de donde haya carbón, a excepción de lugares como Venezuela, donde sí hay incentivos a ese tipo de cosas y con petróleo y demás. Hay algunas excepciones. Entonces, lo que se ha visto es que muchos de esos mineros se hacen alrededor de energías hidráulicas que son más limpias y también de lugares donde hay excesos de energía. Entonces, si hay un gran consumo, lo que hay que evaluar es si todo ese consumo, por ejemplo, viene de fósiles. Y pareciera que no, porque son más costosos. Y en un tema de oferta de mercado y demás, pareciera que esa no es una buena justificación. Entonces, eso ha perdido un poco de fuerza, pero no debe dejar de preocuparnos que hay una gran inversión de energía. Lo que sí ha pasado es que esos computadores o esos diseños de esos computadores que aseguran la red han venido mejorando, o sea, ahora son mucho más eficientes. Y eso siempre pasa en la ciencia y la tecnología. Comienzas con algo muy ineficiente y después le vas metiendo eficiencia y el gasto energético va bajando. Lo interesante es que la red cada vez tiene más seguridad, entonces cada vez puedes confiar más en esa red, es muy interesante. Y el otro elemento es preguntarte qué reemplaza. Porque claro, ¿cuánto gasta todo el sistema financiero global en energía? Gasta una cantidad de energía. Entonces, si estás reemplazando parte de eso, ahí tienes que comparar eso. Lo segundo que reemplaza, digamos, hay una narrativa, por ejemplo, alrededor de Bitcoin, de que es el oro digital.
porque almacena valor y tal. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí. Pero si tú llevas a eso, entonces, si está reemplazando al oro o si busca reemplazar al oro, ¿cuánto cuesta extraer oro? ¿Cuánta afectación hay en el agua alrededor de extraer oro? El almacenarlo, el transportarlo, porque como es digital, estás reemplazando todo eso. Entonces, ese gasto energético tienes que compararlo con... Es muy interesante, pues yo no soy especialista. Me da mucha curiosidad conocer cuál es tu punto de vista respecto a las criptomonedas. Esta conversación la he tenido con muchas personas y todo el mundo piensa distinto, ¿no? Las criptomonedas para mí, lo que pasa es que hay que separar. Para mí hay dos o tres que son muy interesantes y el resto de ahí para abajo, sin ser cerrado a ellas, digamos, creo que tratan de emular estas dos o tres. Para mí, Bitcoin y Ethereum son las dos criptomonedas más interesantes. Bitcoin desde el punto de vista de reserva de valor y de transferencias, y Ethereum porque es la que habilita o es la más utilizada para contratos inteligentes. Es más, es la que nosotros más utilizamos. Pero ahora vienen competidores. Entonces, digamos, me parece una innovación. A mí, por ejemplo, el tema de Bitcoin me parece una innovación increíble. Es que llevamos 4 siglos tratando de resolver el problema del doble gasto, es decir, que tú no puedas duplicar un dólar que le estás enviando a alguien, sino que es único. Y Bitcoin lo solucionó con un diseño que lo puso a prueba un personaje que se llama Satoshi Nakamoto, y el tipo desapareció al año y el sistema funciona todavía. Y cada vez se utiliza más, o sea, es una genialidad impresionante y creo que no hay persona que haya estudiado un poquito de Bitcoin, así sea reguladores y bancos centrales, que no digan, esto fue una absoluta genialidad, lo que hizo este personaje, que no se sabe si es un hombre, una mujer o un grupo de personas, pero es impresionante. A tal punto que no hemos podido descentralizar algo como hizo Bitcoin con el envío de dinero en ningún otro sector hasta ahora, después de 11 años. De ahí para allá le van a salir competidores y esto se va a poner muy interesante. Entonces, Facebook dijo, yo quiero hacer una moneda global y está planteando Libra, aunque los reguladores no lo han dejado hacer global, entonces va a sacar como unas Libra por países, ¿no? Le tocó regular porque claro, le estás tocando el negocio al Banco Central, le estás tocando el negocio a los bancos privados, y en el caso de Bitcoin, como el tipo desapareció y es una red descentralizada, no tienen a quién llegarle. En el caso de Facebook, pues van a donde Zuckerberg y le dicen, señor, venga para el Congreso de los Estados Unidos, usted no rinde cuenta, usted no puede sacar eso. A menos de que haga lo que nosotros digamos, que nos convenga a nosotros, y el tipo no tuvo opción. Y también el Banco Central de China y otros bancos centrales, pero el que lidera es el Banco Central de China, está ya probando con la gente en ciertas provincias un concepto que se llama el Central Bank Digital Currency, que es una moneda de banco central. Y es básicamente una especie de criptomoneda, no es exactamente una criptomoneda, pero generada por los bancos centrales para evitarse muchos de los gastos que hay alrededor de generación, por ejemplo, el efectivo y demás, pero que también pueden, por ejemplo, utilizar para sus planes de expansión a nivel global, porque China evidentemente los tiene, y utilizar estas nuevas monedas para hacer esa expansión y ese intercambio con los posibles aliados de una manera con mucha menos fricción. Pero también trae riesgos, ¿no? Por los dos lados. El tema de Facebook, pues ya sabemos cómo utilizan nuestros datos y que poco les interesa nuestra privacidad. Entonces, si ya nada más utilizan nuestros datos, imagínate ahora lo pueden combinar con nuestras compras. Pueden ver nuestras compras y muchas veces lo que nosotros compramos habla más de nosotros que lo que decimos. Y lo mismo el Banco Central de China, que además tiene un historial de seguimiento de su gente y ahora también puede ver qué compran. Pero entonces vienen preguntas tales como, cuando tú no cumples los términos y condiciones en Facebook, te cancelan la cuenta. ¿Qué pasa si tienes dinero? ¿Qué pasa si eres opositor al gobierno de China y te dicen usted ya no puede tener dinero de China? Te borran. Pero China tiene 1.300 millones de personas y tiene unos aliados, y Facebook tiene 2.3 billones o 2.300 millones de usuarios que en un día les puede poner Libra, y eso no lo tiene ningún banco central, ningún banco privado. Entonces viene una competencia muy interesante por una razón, y es porque los usuarios vamos a tener opciones.
Los usuarios, si tú ves Venezuela o ves Argentina, mi hermano vive en Argentina, yo sufro mucho cada vez que la moneda va para arriba y para abajo, aunque recientemente el peso hace exactamente lo mismo, ¿no? Estábamos en 3.200, alcanzó a llegar a 4.200, o sea, es una cosa el dólar. Pero, por ejemplo, Venezuela. En Venezuela, pues la caída de la moneda ha sido brutal por las malas decisiones de los últimos gobiernos de los últimos 20 años. Y los venezolanos no han tenido otra opción que empobrecerse con la caída del valor de ese dinero. Y un bolívar, pues ya creo que ni siquiera los generan, o sea, eso no sirve para nada. Ahora, y cuando querías tener opciones, un venezolano, yo quiero salir a dólares, entonces salían a dólares, el gobierno prohibió ir a dólares. No tenías opción. Y así pasa en Argentina, y así pasa. Y si llegamos a tener una crisis acá, van a hacer lo mismo y demás. Pero en poco tiempo va a estar la opción de Libra, ya está Bitcoin, y va a estar, por ejemplo, las opciones de los bancos centrales de otros países. Entonces es muy interesante porque los usuarios vamos a tener opciones, y para mí lo más importante siempre es que los usuarios tengan opciones. ¿Qué va a pasar? No sé, eso puede poner en riesgo los sistemas financieros, puede ponerlos en riesgo. Es que nunca lo hemos vivido, entonces no sabemos si es mejor o es peor, ¿no? Obviamente los economistas dicen eso es peor, ¿y por qué no lo intentamos de otra manera si no nos ha funcionado tan bien en las maneras que lo hemos hecho? Entonces, ves que es muy fascinante, o sea, yo me dedico a tecnología, pero pareciera que no, por lo que hemos hablado, porque uno termina hablando de mil cosas y esta tecnología tiene eso, y es que te conecta al mundo de la economía, el mundo social, el mundo del mercado, el mundo del usuario, el mundo del diseño, con la tecnología. Si solo sabes de tecnología, no puedes usarla. Tienes que empezar a entender los diferentes mundos, es fascinante. Que es un poco lo que está pasando en general con toda la tecnología, ¿no? O sea, yo veo muchos vicepresidentes, bueno, vicepresidentes de tecnología, no siempre ellos están en cierto nivel, pero las cabezas de tecnología, ¿no? Y tú ves como los estadios, ¿no? Es lo que tú estás diciendo. Entonces, los que tienen que tener redes, o sea, que es súper operativo, súper técnico para operar el negocio, como los que ya no solo están pensando en datos, sino en la privacidad, en cómo, no, y ahí digamos que te encuentras además un montón de posturas hasta éticas que no tienen nada que ver con la tecnología como tal, ¿no? Creo que a mí también personalmente es lo que más me apasiona, ¿no? Que entre más tú empiezas a entender del tema, más te das cuenta de que la cosa no son fierros, como muchas personas creen, ¿no? Sí. No, y porque empiezan a aparecer incluso cosas que todo el mundo dice, ustedes son muy exagerados, tal, que no sé qué. La pérdida de privacidad en China es una realidad. Allí hay un índice de comportamiento social que estableció el gobierno de China y que se utiliza a través de herramientas de WeChat, que es como una combinación entre WhatsApp, Tinder, redes sociales, etcétera, todo en una misma aplicación. Entonces los chinos interactúan digitalmente por ahí. Y si tú empiezas a opinar mal en redes sociales del gobierno, te bajan el índice. Y si ves una película con la que y la compraste por ahí y no está de acuerdo el gobierno, te bajan el índice. Sí. Y si te bajan el índice lo suficiente, no puedes comprar tiquetes de avión ni de tren. ¿Cuál no puedes salir? Ni enviar a tus hijos a las escuelas públicas. Pero no te vas tan lejos. Si yo no instalo Corona App, mañana no puedo viajar en avión. O sea, ese tipo de cosas no empiezan a ser tan como, es que solo en China. No, es que a raíz de la pandemia te empiezan a hacer unas exigencias que uno dice, ¿cómo así? ¿Me hago entender? Entonces es fascinante a tal punto que todo el mundo está en campaña, ¿no? Hay que eliminar el efectivo. Entonces, no, sí, es bueno el tema del dinero digital, todos coincidimos con eso, pero ¿qué tiene el efectivo? Todo el mundo, no, es que el efectivo es el que utilizan los narcotraficantes, tal, y que no sé. Sí, también, eso es cierto, pero no es culpa del efectivo. ¿Qué te da el efectivo? El efectivo te da privacidad. Cuando tú pagas con un billete en efectivo, nadie sabe que tú estás pagando. Nadie te puede rastrear ese pago. Obviamente lo utilizan los malos, pero eso también lo necesitamos los que somos buenos ciudadanos. O sea, a mí me gusta poner un ejemplo que es un poquito extremo, a que a la gente no le gusta, pero ¿con qué pagas el motel? ¿Me hago entender? Y no es por nada malo y demás, o sea, es porque hay cosas que simplemente no quieres que aparezcan en tus registros. Y no es porque estés cometiendo un delito, es porque tienes derecho a tu privacidad. Entonces, si eliminamos el efectivo, se acabó todo eso. Se acabó la posibilidad. Y tienes una cuenta digital y en algún momento el gobierno, independiente del país en el que estés, te puede decir, tú ya no puedes acceder a esa cuenta y tú ya no puedes tener dinero. Y si yo no puedo tener dinero, no puedo comer.
El efectivo es algo que todos podemos acceder, así te bloqueen. Entonces, ese tipo de cosas uno dice, no, es que Mauricio es un exagerado y tal, pero lastimosamente las pruebas nos van dando cuenta que los pasitos se van dando hacia allá de a poco y tenemos que encontrar soluciones. Y estas tecnologías pueden ser parte de la solución también, aunque también pueden aportar en el problema, hay que decirlo. Lo que tú decías, no sabemos, no lo hemos vivido, hay que esperar, ¿no? Sí, pero es muy interesante porque te plantea esos... La gente se va a empezar a preguntar cada vez más, ya lo hace, ¿no? Aquí, digamos, esas preguntas se dan cada vez más, me parece muy sano y creo que así podemos construir un mundo mejor, un mundo en el que podamos seguir construyendo, donde el Internet sea la maravilla que ha significado, pero donde no sacrifiquemos lo que somos y nuestra privacidad por ese compartir de datos y sigamos haciendo negocios como debe ser, ¿no? Así es. Bueno, Mauricio, cuéntanos cuál es el futuro de blockchain, pues desde tu perspectiva, tanto a nivel mundial como a nivel Colombia, y también en ese sentido, cuéntanos un poco cómo está Colombia a nivel respecto a la comparación a nivel mundial. Yo creo que vienen unas innovaciones muy interesantes, tanto en el sector empresarial como sobre todo en el sector financiero, me parece. Hay un concepto ahora que se llama las DeFi, las finanzas descentralizadas. Y es que, no sé cómo será la experiencia de quienes siguen tu programa o tuya, pero la mía para uno ir a conseguir simplemente una cuenta bancaria es un problema absoluto. Pero de ahí para allá pedir un préstamo, pues es que le prestan a los que no necesitan, le prestan a los que tienen y a los que no tienen no se les presta. Y es muy difícil acceder, por ejemplo, a esos servicios básicos de préstamos o etcétera. Que es con lo que viene todas las fintech, ¿no? También. Exacto. Pero lo interesante de este concepto de DeFi es que tú puedes pedir prestado o prestar sin intermediarios. Simplemente vas a una plataforma y dices yo quiero prestar y te pagan un interés y pones la plata en un contrato inteligente que lo asegura, la otra persona la recibe y el sistema te va pagando interés a partir de los intereses que van pagando otros y viceversa. Pero tú no necesitas mostrar ni siquiera tu identidad. Ni siquiera, o sea, no tienes que mostrar ningún documento. Simplemente tienes el dinero, lo pones allí y recibes tus intereses. Entonces eso ha sido un tema muy interesante porque en los últimos 2 meses ese mundo ha pasado de tener dentro de los contratos inteligentes $2 billones hace 2 meses y ahora tiene $9 billones. O sea, está creciendo de manera exponencial. Todo el mundo le está poniendo los ojos. Hay muchos riesgos. Los gobiernos, con todo el tema tributario, o sea, ¿cómo se maneja eso? Es que no pueden hacer nada porque es que la gente interactúa de manera anónima. No necesitas demostrar quién eres para interactuar con un contrato inteligente que te da intereses por la plata que tú utilizas. Obviamente yo creo que estos sistemas se van integrando con los sistemas bancarios de a poco y demás, porque también eliminan muchísima fricción y seguramente serán combinados ahí sí con KYC, etcétera. O sea, eso está el sistema bancario centralizado que es súper complicado, y están las DeFi que es directo, y yo creo que entre ese blanco y negro van a haber muchos grises, ¿no? O sea, creo que eso va a pasar, pero va a ser muy interesante. Creo que también los movimientos de los bancos centrales se van a empezar a dar, y los bancos centrales van a empezar a sacar sus propias monedas y entre ellos van a competir. En realidad lo que están esperando es que haya un primer competidor para que todos se tengan que obligar a competir. Y eso va a ser muy interesante, también va a traer muchos riesgos en cuanto a la vigilancia y demás, pero nuevamente los usuarios van a tener opciones. También las monedas privadas como Facebook y otros van a llegar con esas ofertas. Entonces va a ser muy interesante toda esa movida alrededor del tema financiero. Creo que quienes tienen perdido el escenario son las casas de giros. O sea, no tienen opción. O son los bancos centrales, o es Facebook, o es Bitcoin, o son las fintech. Pero es que te llegaron todos, o sea, no les veo futuro, no creo que puedan sobrevivir más de 10 años las casas de giros, obviamente en algunos lugares con regulación van a evitar la entrada de todos estos actores, pero va a ser muy difícil, va a ser muy, muy difícil, entonces ahí creo que
van a venir unas dinámicas muy interesantes. Y creo que también va a venir un concepto que si se habilita va a hacer explosión muchos de los servicios de blockchain, que es la identidad digital descentralizada. Y es que como en sociedades como la nuestra relacionamos mucho la identidad con un documento normalmente estatal, ¿no? Entonces, tu documento de identidad es tu cédula o es tu pasaporte. Pero si tú te pones a pensar, tu identidad es mucho más que un papel. Es más, tu esposo te ve de una manera diferente, o la identidad tuya para tu esposo es diferente a la de tu jefe o a la de tu madre o a tal. O sea, tienes múltiples identidades para cada persona porque con cada uno te comportas diferente. Pero también cuando interactúas con tu teléfono es diferente a cuando interactúas con tu computador o con tu nevera inteligente o con tu carro autónomo en el futuro. Vas a tener diferentes identidades dependiendo del dispositivo que utilices. Y también tienes una identidad biométrica, por ejemplo, tus huellas, tu iris, tu reconocimiento facial, etcétera. Tienes otro tipo de identidad. Pero al final, si te das cuenta, tu identidad también no es tuya. Porque, sobre todo la identidad digital. La identidad digital está puesta en miles de lugares. Entonces tienes datos en Facebook, tienes datos, el gobierno tiene datos tuyos. Cuando entras a un edificio y te escanean la cédula, te sacan todos los datos de la cédula, incluyendo temas biométricos, que uno no cree eso, y quedan ahí. Entonces tú vas dejando datos en todos los lados. ¿Y la propiedad de esos datos de quién es? La pierdes. Ya no es tuyo, o sea, tu identidad digital la vas perdiendo en diferentes lugares. Lo que plantea la identidad digital descentralizada es que tú eres el dueño de tus datos y que tú sí puedes mostrar los datos y dar permisos de verlos, pero también puedes revocarlos. Entonces, si tú quieres que el gobierno vea un dato porque te interesa, le das permisos por un tiempo y después se los revocas para que ya no los pueda ver. Lo mismo con privados, etcétera y demás. Entonces, eso es muy potente porque eso nos va a permitir interactuar de manera más segura. Y, por ejemplo, en el caso de servicios como Facebook, en vez de que ellos moneticen tus datos, que es como ganan dinero, cogen tu comportamiento es este y ese comportamiento le interesa a tal empresa, yo le cobro a esta empresa para que te haga publicidad y yo saco plata con tus datos. Normalmente cuando tenemos un servicio donde no nos cobran, nosotros somos el producto, normalmente nuestros datos. Ahora nosotros podemos decir, quiero utilizar mis datos, ¿me paga? Págueme. No simplemente se lo lleve usted, si yo quiero exponerlo. Si no, oiga, es que yo no quiero que usted monetice mis datos, me reservo esa posibilidad y usted no puede monetizar sus datos. Pero además, al ser una identidad digital soberana, mi identidad me sirve en Colombia y me sirve en Argentina y me sirve en la isla Mauricio y me sirve en el África y tal. Entonces y con esa identidad me puedo llevar mi historial. Por ejemplo, mi historial educativo solamente me sirve en Colombia y si quiero llevarlo a Europa es un rollazo. Pero también mi historial crediticio solamente me sirve acá y si quiero ir a otro, en cambio aquí puedes portar tu historial y puedes portar tu historia clínica. Entonces es muy interesante y te habilita una cantidad de cosas que van a ser muy potentes. Evidentemente también los estados que son dueños de la identidad se van a oponer porque tienen el control del negocio, pero va a ser muy interesante. O sea, en cualquier caso es fascinante. ¿Cómo está Colombia respecto al mundo en temas de blockchain? Yo creo que en Colombia hemos venido dando unas discusiones bien interesantes al respecto. Yo creo que en comparación con Latinoamérica, Argentina sin duda está muy por delante. Luego tal vez Brasil. Y luego venimos detrás Chile, México y Colombia. Pero si nos comparamos con lugares como Asia o como Estados Unidos, estamos absolutamente lejos. O sea, estamos, pero años luz lastimosamente. Digamos, no estamos tan lejos por una razón y es porque esta tecnología es muy joven. Entonces, en cualquier caso, el que comience hoy tiene 11 años de retraso porque esta tecnología tiene 11 años. Y 11 años en el mundo de la tecnología es muy poco. Si hablamos de inteligencia artificial, tiene 70, 80 años que se habla del concepto, ha sufrido 2 inviernos, o sea, 2 hype y desilusiones, y blockchain ya ha sufrido una desilusión y un hype también, pues que tiene apenas 11 años. Nosotros comenzamos hace 5 y digamos los primeros 3 años no hubo demasiada aplicación, el grupo muy pequeño. Entonces, cuando ves, la punta no está tan lejos,
pero claro, las dimensiones son otras, o sea, lo que pasa en Asia, lo que pasa en lugares donde hay una y más de investigación y desarrollo fuerte, lastimosamente nos van sacando cada vez más ventaja porque no competimos en ese sentido, somos muy de discurso, somos muy superficiales, creemos que simplemente las últimas etapas son lo que hay que hacer, que me refiero es a poner capital de riesgo, pero esto es una cadena que es complementaria, puedes hacerlo ahí, está muy bien, pero tienes que también trabajar en los otros lugares, tienes que hacer mucha formación de talento humano y tú lo sabes, no es fácil conseguir estos perfiles, nosotros tenemos posiciones abiertas hace un tiempo que no hemos podido conseguir personas y que además las que conseguimos les ponemos una prueba porque nosotros no evaluamos por títulos ni nada de esto, sino simplemente aquí está la prueba y la manera que lo evaluamos es esto y los que la superen bien entran pues obviamente entramos en una negociación del salario y demás, pero no nos importa si tiene doctorado o si está estudiando todavía el bachillerato. Superaste la prueba, nos interesa porque estás demostrando las habilidades que necesitamos. Entonces, pero no se consiguen. Y sobre todo nos preocupa mucho que no se consiguen desarrolladoras, porque nos gustan mucho los equipos, digamos que sean equilibrados, porque traen más visiones, porque traen más maneras de ver a los usuarios. Cuando solo somos hombres, nos quedamos con una sola visión, perdemos mucha posibilidad, muchas ideas, muchas maneras de ver cómo funciona la sociedad y demás. Además que tienen unos talentos diferentes que son complementarios entre los equipos y no las encontramos, o sea, es que ni una, en serio, a veces no aparece ni una sola. Entonces creo que hay un trabajo muy, muy importante por hacer. Pero volviendo a la pregunta, creo que en general en Latinoamérica no estamos tan lejos, a excepción de Argentina, que sí, ellos se encontraron con Bitcoin mucho antes por sus problemas monetarios, como la moneda va para arriba y para abajo, trataron de buscar un refugio antes que cualquiera de nosotros y lo volvieron industria, que es muy interesante, lo volvieron emprendimientos y ahora tienen unos emprendimientos globales impresionantes, pero es que América Latina está muy lejos con respecto al resto, entonces eso hay que ser sinceros. Y podemos estar empujando y podemos decir lo estamos haciendo bien y vea y trabajamos con el Foro Económico Mundial y tal, pero en comparación con otros estamos lejos. ¿Qué necesidades se vienen respecto a talento humano en lo que viene de blockchain? Bueno, ahorita me contaste algunas, que es como lo principal. No, lo principal creo que va a seguir siendo desarrolladores, digamos, eso es fundamental con ciertas habilidades, pero ¿Qué cada tipo de vez habilidades, por ejemplo, en desarrollo? en desarrollo principalmente temas de JavaScript, es importante que tengan unas bases, pero sobre todo los perfiles que buscamos es solucionadores de problemas, porque la tecnología puede cambiar. Y si tienes esa mentalidad de solucionar problemas y aprender rápido, puedes cambiar hacia otro lugar. Nuestras pruebas no son tan técnicas, sino que son más de solución de problemas, porque ese es el tipo de pensamiento que estamos buscando en el equipo, porque al final un equipo que depende de ti para tomar las decisiones no escala. Necesitamos un equipo que pueda tomar sus decisiones para poder crecer, y si no va a ser muy difícil. Pero también cada vez más se ven necesidades de perfiles como el diseño, especializado en blockchain, porque, digamos, diseñar para lo que se llama la web 2.0, que es lo que nosotros utilizamos con respecto a la web 3.0, que es el mundo descentralizado, tiene unas dinámicas diferentes, es más joven, tiene más fricción, y el diseño nos puede ayudar a bajar esa fricción y a poner a los usuarios más cerca, que no hay muchos usuarios que utilicen blockchain. Es más, para mí el diseño lo que hace es que el usuario ni siquiera tenga que enterarse que está utilizando blockchain. Claro. Si tú sientes que estás utilizando una tecnología, la experiencia del usuario no está buena. Si no la sientes, ahí es. Entonces hay mucho espacio. Creo que esos perfiles se van a ir viendo cada vez más. Se necesita también entender temas de economía muchísimo, se necesita mucho entender temas de sociedad, los sociólogos y demás. Al final la tecnología tiene aplicación, es en la sociedad, en los seres humanos. Entonces sí, o sea, echar código es importante y tener el equipo técnico es importante, pero se van a necesitar esos perfiles, necesitas abogados, porque esto tiene tensiones regulatorias, o sea, dicen los españoles, para que le estás tocando los huevos al negocio que nunca le han tocado, me hago entender, o sea, es cuando un banco central había tenido un competidor,
cuando un gobierno había tenido un competidor, porque es que, ¿dónde te puedes casar? En tu gobierno normalmente, ¿no? O sea, pero ahora te puedes casar en Estonia por internet con la ciudadanía digital de Estonia. Entonces ya hay un Estado como servicio. Oye, eso está muy interesante. Y blockchain ayuda a habilitar ese tipo de cosas porque ya cuando tú tienes cautivos tus clientes o tus usuarios y no tienen opciones, ¿para qué dar un servicio bueno si los tienes asegurados? Cuando tienes competencia, entonces ya puede ser así. Entonces necesitas abogados para todas esas tensiones regulatorias y se necesitan múltiples, pues nosotros tenemos muchos Scrum Master porque nosotros estamos muy dedicados al desarrollo. El tema de Scrum Master, necesitas habilidades también de dirección de equipos. O sea, es un conjunto de habilidades que no necesariamente es una sola persona que tiene que tener cada habilidad, exactamente, sino que puedes hacer combinaciones en los equipos, pero sí necesitas algo mucho más integral que lo que era antes, ¿no? Y lo que tú decías, no es solamente para blockchain, es entender inteligencia artificial también necesita una gran variedad de miradas. Así es, que es lo que traen las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy en día es como, por ejemplo, en la data, ¿no? Pues ya tienes todos los datos, pero también cómo lo pones al servicio del negocio, ¿no? Cuando sí. Las personas... Y le puedes dar, como ya está visto, le puedes dar la vuelta a un negocio con los datos, ¿no? Para eso está, claro. pero hay que ir más allá de la data pura, ¿no? Claro, pero ¿qué es Facebook? Facebook es datos y vale un poco de millones de dólares. Exacto. No, y es capacidad como de leer la realidad, ¿no? Que creo que es lo que viene en general, ¿no? O sea, es el reto hace algunos meses, tal vez tuve a un amigo que es monje budista invitado, y bueno, él es el director del Centro Integral de Colombia, y él decía justamente eso, o sea, venimos de un tiempo en donde las habilidades era lo que necesitábamos para darles profundidad, ¿no? O sea, es como, yo me especializo en esto, tú te especializas, sí. Así llevamos varios siglos, pero eso hizo que dejáramos de hablar, ¿no? Y tal vez nos volvió ya tan así, que lo que está volviendo a pasar es, bueno, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto cómo impacta en lo legal? ¿Cómo impacta en lo económico? ¿No? Y es estas conversaciones desde todas las áreas, que es lo que está planteando realmente hoy por hoy la tecnología, ¿no? Que sí, es un poco más, en vez del especialista, el generalista, ¿no? El que puede conectar diferentes sectores, muy digamos, como un personaje icónico es eso, es Elon Musk, ¿no? Él es un generalista que sabe de varias cositas, se especializa en muchas cosas y las conecta muy bien, tiene una habilidad impresionante que yo por lo menos admiro, pero tienes toda la razón, el que se mete demasiado en una cosa pierde la oportunidad de conectar, ¿no? Sí, y bueno, y también necesitamos que haya personas que se sigan metiendo demasiado, ¿no? Claro. Es como la combinación, porque en algún punto fue una verdad absoluta, ¿no? Ahorita es una opción, ¿no? Y sí, se puede escoger. De acuerdo. Cuéntame una pregunta que siempre hagas en las entrevistas que le haces a las personas que contratas. Yo cuando contrato, la pregunta que me gusta hacer es, ¿quién eres tú cuando no trabajas? Porque por alguna razón también es muy cultural nuestro. Tú preguntas quién eres tú y te empiezan a mostrar qué estudió, en dónde trabajó y tal. Y cuando uno pregunta quién eres tú, porque también a ti te interesa no solamente tener un buen técnico, sino tener alguien que sea una buena persona, que sea empático, que tenga unos intereses que vayan en conjunto con el equipo y demás. Y entonces sí me gusta preguntar eso, ¿no? Es como... Cuando no trabajas, ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo te diviertes? ¿Cuál es tu hobby? O sea, quiero conocer un poco de quién eres tú, por qué lo haces, claro, la gente se define como el trabajo, como el estudio, y no, esa no es la persona, ese es el profesional. Entonces, sí me interesa mucho quitar esa presentación formal y entrar un poquito más a ver cómo puede compartir o cómo podemos compartir quiénes somos más allá de la profesión. Bueno, y por último, 3 valores con los que te muevas en tu vida. 3 valores. Yo creo que hay uno que es la justicia. Y creo que es algo, no sé si es positivo o negativo, pero me duele mucho la injusticia. Es como, esto no debería ser así. O sea, ¿por qué pasa esto? No debería ser así. Me duele mucho y yo creo que puede ser más una debilidad que cualquier otra cosa, pero
me pasa, o sea, puedo aguantar muchas cosas, pero cuando siento que alguien está siendo injusto o que se está comunicando algo de manera injusta, como que me duele mucho. Um, otro valor es aprender todos los días. Es decir, si hoy aprendo algo, valió la pena. No me importa tanto ganar dinero, o sea, es más como, hoy aprendí esto, hoy tuve esta conversación. Y se lo digo mucho al equipo, si un día sienten que su trabajo ha sido muy operativo, que creo que no lo tienen, porque nuestro trabajo por fortuna es muy creativo, pero si en algún momento sienten que el trabajo de hoy fue operativo, sáquense un libro y lean media hora, o sea, de lo que sea. Y aprendan algo y que sientan que el día sirvió para aprender, porque si pasas un día sin aprender, puede ser un día perdido, la verdad. O sea, bueno, depende, si estuviste con tu familia y demás, no necesariamente y tal. Pero sí esa posibilidad de aprender, porque el mundo va tan rápido que si no estás mirándolo de otra manera, por un lado te puede dejar por detrás y por el otro puedes perder la perspectiva, sin decir que uno tiene clara la perspectiva, ¿no? O sea, uno está metido en una cantidad de limitaciones, pero sí me parece clave el tema de aprender todos los días. ¿Y qué otro? Bueno, es que es una pregunta dura y uno no se la hace. Mira que es la misma pregunta que yo le hago a la gente, que tú me la haces como, y yo creo que esas dos me siento muy identificado. Y seguramente vendrán otras, pero me quedaría con esas dos como que son los Sí, pilares. exactamente. Bueno, pues Mauricio, gracias por tu tiempo. Realmente fue una entrevista que me disfruté mucho, aprendí muchas cosas. Me alegra No, saber que en totalmente. Colombia están pasando cosas con blockchain, porque de alguna manera, independiente de lo que pase, es lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? O sea, lo que Sí. tú decías, no sabemos hacia dónde va, no sabemos cuál es el futuro, pero de alguna manera me encanta saber que estamos investigando, que estamos retando de alguna manera pues, lo conocido, porque siempre es positivo, ¿no? Ujú. Así que aplaudo tu labor y bueno, pues seguramente sabremos muy pronto de ti también. No, a ti muchísimas gracias. Yo creo que eso es lo más, es un mensaje repetitivo de que yo creo que me debo poner cansón. Esta mañana lo puse en Twitter a raíz del anuncio de que Colombia quiere ser en 2 años el Silicon Valley, que está muy bien, porque yo sí creo que el mensaje debe ser que los colombianos nos tenemos que creer que podemos hacer grandes cosas y que no tenemos que importarlo todo, o sea, que podemos traer cosas para aprender, para ponernos rápido en el estado del arte, pero que nosotros podemos crear. Ahora, en 2 años, eso sí es otra cosa, no creo que sea realista decir que en 2 años puedes hacer algo así, sabiendo que Silicon Valley, que es la referencia, se demoró 70, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerle un poquito de perspectiva, pero desde el punto de vista de decir, oiga, colombianos, pensemos que nosotros podemos hacerlo, eso me parece un buen mensaje. Me gustaría que hubiera sido un proyecto a largo plazo y que diga, oiga, esto no lo ustedes no lo van a ver, yo no voy a ver estos resultados, lo van a ver las próximas generaciones, pero empezamos a hacerlo y este es el plan. Esa creo que es una mirada más interesante, pero sí me gusta el que pongan metas grandes y que los colombianos dejemos la baja autoestima de pensar que lo tienen que hacer otros y que lo podemos hacer nosotros. Qué bueno. Pues muchas gracias, Mauricio. A ti, muchísimas gracias por invitarme, Carolina. Espero que sea de ayuda toda esta conversación para quienes Seguro. te siguen.